Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas A noches, maestra. Un saludo. Eve, a Nora, a Sinaí, a Marley. Buenas noches. Espero que se encuentren muy, muy bien después de este fin de semana que aquí en México pues fue puente. Hoy todavía hubo gente que estuvo de descanso. Entonces, bueno, pues quien le tocó puente, espero que haya descansado, ¿verdad? Que lo hayan aprovechado al máximo. Y pues vamos a continuar porque nos quedamos en nuestra última clase, estuvimos apenas introduciéndonos a lo que son las fiestas paganas o lo que son también conocidos como los sabbats o también conocidos como la tregenda, ¿sí? Ahora sí, el folclore italiano se conoce como tregenda. Ujú. Y bueno, este es un tema muy profundo y es un tema hasta cierto punto también extenso porque es la base de la espiritualidad pagana, ¿sí? Ya ustedes habrán tenido oportunidad de ver, por ejemplo, que dentro del paganismo hay principios, hay una forma en cómo se concibe a la divinidad, ¿verdad? Muy diferente de cómo es en la parte judeocristiana, pero los sábados o las fiestas siempre han sido puntos muy importantes de encuentros para los paganos, ¿sí? Ahorita en nuestra era moderna, de repente un sábado, cuando no se entiende la importancia que tienen esos días, lo que hace la gente es reunirse, hacer alguna fiesta, celebrar de alguna manera, pero más allá de celebrar, a mí lo que me gustaría que entendieran es que desde que existe el paganismo, que hablamos que es hace muchos, muchos años, detectaron que en ciertos puntos, en ciertas fechas, hay energías. Ajá. De hecho, por ejemplo, en los celtas, a veces, por ejemplo, las festividades se llegaban a detectar la fecha porque se veían las constelaciones y tenía que haber una cierta alineación, porque energéticamente se cree que nosotros somos afectados por la energía astral, o sea, la energía del universo, ¿sí? ¿Cómo podríamos comprender mejor esto? Como la astrología, ¿sí? Los planetas a nosotros nos afectan de manera inconsciente, ¿sí? Hay mucha gente que no comprende cómo es esto y por eso también lo tachan como de que, ay, eso son supersticiones, son cosas que no. Pero la realidad es que nuestro inconsciente está hecho de energía y el universo está hecho de energía. Y cada cosa que sucede afuera nos afecta y cada cosa que sucede aquí adentro afecta también afuera. ¿Por qué? Porque somos unidad, porque todo está conectado, todo estamos interconectados. Eso es lo que también en las leyes universales se conoce como vibración. Ajá. Entonces, eh, ya los antiguos paganos conocían que había fechas muy particulares en donde se podía trabajar ciertas energías para favorecer el crecimiento, para favorecer alguna manera en la cual uno puede evolucionar. Eso sería como una especie de sabiduría que ellos ya poseían. Entonces, más allá de solamente reunirte y celebrar y hacer fiesta y compartir, la realidad es que también hay que entender el significado que cada festividad tiene o que cada fiesta o que cada celebración tiene, ¿sí? Porque sobre eso se pueden hacer ejercicios, se puede hacer psicomagia, se puede hacer muchas cosas para la sanación que van a tener un impacto muy fuerte en nosotros. La idea de celebrar una rueda del año, que es precisamente las 8 festividades, es que seas consciente de los cambios que hay en tu vida y de que evidentemente no seas la misma persona que inició
en un noviembre del 2020 a un noviembre del 2021, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les decía en alguna de las clases que de repente ya andamos como en automático? Ya no nos damos cuenta de nada, ya no nos enteramos de nada, ya no nos fijamos en nada, ya estamos cada vez como más como zombies, ¿no? Entonces, la rueda del año es un ejercicio de conciencia en el que te haces precisamente consciente del momento que ahorita estás viviendo y lo que representa, porque la naturaleza te va a presentar todas las cosas correspondientes a lo que toca en esta etapa. Pero si tú no te das cuenta y si tú estás como zombie y estás dormido, a lo mejor te puede llegar de sorpresa muchas cosas, como por ejemplo esta época. Ahorita nosotros estamos celebrando la temporada de Samhain, o que también se llama la fiesta de las sombras, ¿no? Entonces, en esta época suceden cambios muy drásticos, muy, muy fuertes. O sea, algo se termina, algo comienza, algo se transforma. Entonces, imagínate si tú estás como dormido, estás como zombie y de repente estos cambios se atraviesan y llegan y tú no sabes ni para dónde, ni sabes como que para qué, ¿no? Entonces, se trata precisamente de que entendamos que la rueda del año tiene un significado importante en cuanto a nuestro crecimiento, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, no sé, si a lo mejor tú pusiste un negocio o un proyecto o una idea, lo que sea, y de repente llega Sowen y por alguna razón eso se acaba, o por esa razón se transforma, o se presenta una oportunidad para un cambio, ¿no? Entonces ahí vas a decir, ¿y ahora qué, no? Que para dónde o cómo, ¿no? Te agarra como de sorpresa. Entonces, ya no te va a agarrar tan de sorpresa cuando digas, ah, es que este es un tiempo de cambios. Este es un tiempo en el que hay cosas que se van a ir y hay cosas que van a llegar. Hay cosas que tienen que cambiar. ¿Me explico? Dice Heli, así estoy yo con mi negocio. Digo, yo pongo una idea del negocio, pero todas las áreas de nuestra vida pueden ser así, ¿eh? No sé, de repente si a lo mejor trabajas y a lo mejor la empresa tiene que hacer un cambio o resulta que pues que a lo mejor ya te dan las gracias o qué sé yo, ¿no? O de repente, ¿qué tal que llega una nueva oportunidad en la cual tú tienes que decidir entre dónde estás y lo que te están ofreciendo? Entonces ahí es donde esta temporada se empieza a mover y a mover y a mover. Claro, puede ser muy drástica y muy traumática cuando no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero puede ser muy satisfactoria cuando dices, ok, es el tiempo en el que hay cosas que van a cambiar. Entonces, hasta lo disfrutas y hasta fluyes con ese cambio. ¿Sí me explico? Y así son todas las temporadas. Dice Lidia, yo igual. Dice, el portal me dejó patas para arriba. Ok. Ok, bueno, si les consuela, todos estamos así, ¿no? Porque esto nos afecta a todos, de todas las maneras, ¿no? Pero la gente puede sufrir con los cambios porque de por sí la gente le cuesta mucho el cambio, ¿no? Entonces, sí puede ser bastante drástico. Digo, inclusive cada temporada y cada sábado está regido astrológicamente por signos astrológicos. Samhain está regido por el signo de Escorpio, por el planeta Plutón. ¿Y saben qué significa eso? Destrucción. ¿Sí? Eso es destrucción total. Se acaba algo porque tiene que venir algo diferente, algo nuevo, ¿no? Entonces, con esa intensidad podemos llegar a vivir precisamente una temporada como Samhain, ¿ok? Muy bien, dice Marley, mi ex se está separando y me buscó, ok. Entonces, vamos a ver, yo les había presentado una imagen, no sé si se acuerdan, en donde venían tentativamente las fechas. Aquí está.
Venían tentativamente las fechas que, ojo, y lo aclaro, estas son las fechas que ya se quedaron, sobre todo en la Wicca. La Wicca todos los años celebra, por ejemplo, Samhain, el 31 de octubre, que serían las vísperas, 31 de octubre, 1 de noviembre, ¿sí? Pero ojo, no quiere decir que todas las tradiciones de paganismo o de neopaganismo celebren en esas fechas. Porque, por ejemplo, en los celtas, sobre todo los celtas de la Galia, tienen un calendario diferente porque se rigen por otro tipo de características a modo de ubicar el día o el tiempo exacto en el cual comienza, ¿no? Astrológicamente comienza a fluir esta energía para el cual nosotros nos sintonizamos, ¿no? Imagínense, retomando el tema del ejemplo de Samhain, que nosotros conscientemente nos sintonizamos a esta festividad. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy toca celebrar o toca sintonizarme con esta energía, yo puedo hacer un trabajo mágico, puedo hacer un trabajo psicológico. ¿Para qué? Para fluir con el cambio, para tener la fortaleza para despedirme, ¿verdad? De aquello que ya hoy tiene que salir de mi vida, para poder hacer un duelo sanador y para que entonces el cambio no sea algo traumático o drástico para mí, sino que yo simplemente pueda fluir con ese cambio y pueda en todo caso abrirme ese crecimiento. Para eso nos sirve trabajar con los sábados. Ajá. Porque además nos fortalecemos espiritualmente para enfrentar cada etapa de la rueda del año que representa una transformación, un cambio, un crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, por aquí me estaban escribiendo. Dice Rea, acá para mí y para ver el calendario es al revés. Ajá, es verdad. De hecho, mañana les voy a tomar captura de, nosotros en la Cofradía El Llamado de la Diosa manejamos un libro de texto en donde tenemos dos ruedas, una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur, porque efectivamente cambia, ¿sí? Las festividades cambian dependiendo del hemisferio, ¿sí? Mañana les voy a capturar esa tablita y se las voy a pasar ahí por el Telegram para que ustedes también puedan tener la referencia, sobre todo de las fechas de Wicca, que son las que ya se quedan como más establecidas, ¿no? En este caso, 31 de octubre, para el hemisferio sur es Beltane o es el día de Diana, ¿no? Pero para el hemisferio norte es la fiesta de las sombras o Samhain, que también así se le conoce. De hecho, estos son como los nombres que nosotros podemos manejar, pero la realidad es que hay varios nombres a las cuales se les pueden atribuir cada sábado, ¿sí? Dice, la energía es solo día en que cae el sábado o durante el mes y medio. Exacto, en el día que comienza es el inicio de la temporada. O sea que no nada más en ese día es como que puede suceder algo. Toda la temporada, el mes y medio que dure, es un tiempo en el cual yo voy a estar trabajando dependiendo de lo que corresponda el sábado, voy a estarme enfrentando a ese tipo de situaciones que tienen que ver con ese crecimiento. Por ejemplo, nosotros ahorita este año Samhain cae el 18 de noviembre, o sea, dentro de unos días. Y probablemente alrededor de estos tiempos es cuando más fuerte se puede sentir, pero la realidad es que hasta antes que comience Yol, vamos a estar viviendo muchas sacudidas y mucho reacomodo porque es parte de lo que significa esta temporada de Samhain. Y ya después viene Yol y así. Ajá. Exacto, aparte que tiene ya algunos años que estamos teniendo como que varios eclipses.
eclipses, ¿verdad? Entonces, eso intensifica más, pero eso tiene una razón de por qué. Entre más nos acercamos a la entrada de la era de Acuario, más intensidad hay, porque nosotros tenemos mucho trabajo para despertar y para alinearnos y vibrar con la era, porque la era, acuérdense que la era de Acuario viene en quinta dimensión. Entonces, nosotros ahorita a lo mucho estaremos en tercera o cuarta dimensión, ¿sí? Nos hace falta dar un escalón todavía más grande para poder vibrar con la era y entrar a esa quinta dimensión, ¿sí? Entonces, esos eclipses precisamente tienen esa labor. Cada año están ahí dándonos, porque pues obviamente tenemos que vibrar, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en ese despertar de la conciencia, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ubicar son los cuartos, ¿sí? Así se le llama también a esta, son 8 festividades, pero hay una parte que se le llaman los cuartos. Esos cuartos son básicamente los 2 equinoccios que tenemos en el año y los 2 solsticios. Ustedes se van a dar cuenta que aquí en México, de repente hay festividades de este tipo que son muy populares, por ejemplo, la que corresponde a la primavera, ¿no? Hay gente que se va a las pirámides, hay gente que se va a hacer rituales a la playa, ¿no? Porque es muy representativo, dependiendo de diferentes tipos de culturas o de tradiciones, los equinoccios y los solsticios siempre han sido puntos importantes, ¿verdad? En el cual hay una energía que nos permite alinearnos para un cambio, para una temporada, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos vamos a ubicar, vamos a ver en la rueda, tenemos a Yol. El 21 de diciembre tenemos precisamente el solsticio de invierno. Ajá. Aquí nos marcan 21 de diciembre, pero también hay que darnos cuenta que cada año, ¿verdad? Como estas son alineaciones que tienen que ver con el sol, cada año nosotros podemos buscar en un calendario o en internet cuándo es el día exacto, porque a veces puede ser que el invierno o la primavera, dependiendo, entre el 20, por ejemplo, de diciembre, ¿no? O el 21 de diciembre. Muchas veces a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que entra un 20, aunque a veces me ha tocado ver que llega hasta en 19, ¿no? Entonces, como esto se va alineando astrológicamente, no es exactamente que a veces sea 21 de diciembre, sino que podemos checar en un calendario exactamente cuándo, en este año, cuándo es exactamente la fecha y el horario en el que va a cambiar la temporada y en el que va a entrar esta festividad. Pero vuelvo y repito, para efectos de un calendario de rueda del año de Wicca, se queda 21 de diciembre y muchos lo celebran 21 de diciembre, ¿sí? Pero yo les doy ese tip porque es bien importante tratar de sintonizarlos lo más exacto con la energía de ese momento, de ese tiempo, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos el equinoccio de primavera, que ese es el 21 de marzo. También puede ser el 20 de marzo, dependiendo el año, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que aquí básicamente lo asociamos a una diosa, lo asociamos a una palabra también, ¿no? Pero no solamente se asocia a eso, esto también se puede asociar a los chakras. Ahorita vamos a ver la asociación de los chakras. Se puede asociar a etapas psicológicas también. Y entre más sabemos lo que corresponde a un tiempo, un momento, más podemos entender por lo que estamos pasando en esa etapa o en esa temporada, ¿sí? Aquí tenemos entonces como solsticio de invierno el 21 de diciembre, como equinoccio de primavera el 21 de marzo. Después, como solsticio de verano, el 21 de junio y como equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. Estas 4 se llaman cuartos, ¿sí?
Ahí póngale bien atención porque son preguntas de examen. Estas se llaman cuartos y tienen que ver con equinoccios y con solsticios. Y podemos decir equinoccio de primavera, solsticio de verano, de invierno, pero también dentro de la Wicca tienen su nombre. Aquí, por ejemplo, en el caso de el 21 de diciembre, se le conoce típicamente como Yol, ¿sí? En el equinoccio de primavera se le conoce comúnmente como Stara. Ahora sí que a honor de una diosa que se llama Eostre. En el caso del 21 de junio, típicamente se le conoce como Lita. Y en el caso del 21 de septiembre, dentro de la Wicca se conoce como Mabon o Mabon, que también se menciona así, ¿ok? Entonces, esos son los 4 cuartos. Pero si se fijan, hay otras 4 festividades. Esas 4 festividades son las que se conocen como festividades celtas o de origen celta, ¿sí? Evidentemente, las que no son equinoccios y solsticios son las que corresponden a los 4 festivales, que de hecho también se conocen como festivales mayores, ¿sí? Por considerarse las fiestas más grandes o las fiestas más importantes en referencia a la cultura celta. Una de ellas es precisamente la que estamos teniendo ahorita, que justo nos toca celebrar este fin de semana, que es Samhain, la fiesta de las sombras, ¿verdad? Que corresponde precisamente a la energía de la diosa Hécate principalmente, una energía astrológica de Escorpio también, es una época de duelos, es una época de finales, pero también es una época de inicios. ¿Por qué? Porque luego viene el renacer, y el renacer es una etapa muy bonita de reflexión, también vamos a ver ahorita por qué. Entonces, fiesta mayor, Samhain, fiesta de las sombras, 31 de octubre para la Wicca, 1 de noviembre para la Wicca. La siguiente es Lupercus, que es más conocida como Imbolc. Imbolc o Lupercus, que nosotros lo manejamos también así, por lo regular se celebra el 1 o el 2 de febrero. En Beltane, que nosotros también lo llamamos el Día de Diana, se celebra 30 de abril, 1 de mayo, dentro del calendario de Wicca, vuelvo a repetir, ¿sí? Y Cornucopia o Lamas Lugnasat, que también se conoce así, 1 de agosto. Algunas tradiciones, inclusive esta celebración, la celebran dentro del 1 al 4 de agosto. Es la celebración del Gran Sol. Ahí es donde empieza la primera cosecha, la segunda cosecha es en Mabon, y la tercera cosecha y la última es Samhain o fiesta de las sombras, ¿sí? Son las 3 cosechas que nos preparan para un final y para un comienzo. La rueda del año finaliza con Samhain y comienza con Samhain, ¿sí? Vuelve otra vez. Y en muchos casos también se le ha conocido como el fin de año celta. O sea, que se termina totalmente un ciclo y comienza este ciclo para poder empezar con la etapa del renacimiento que corresponde a Yol, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver algunas correspondencias para que entendamos todavía más la profundidad de cada una de estas festividades. En el caso, por ejemplo, de la fiesta de las sombras o de Samhain, que también se conoce, se habla de que los temas importantes tienen que ver con temas de reencarnación, ¿sí? Se celebra mucho el trabajo de vidas pasadas, el trabajo del desarrollo psíquico, es muy importante, ese tipo de balance entre el mundo físico y el mundo, por eso le dicen que es el velo más delgado, ¿verdad? El mundo de los ancestros, el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos, ¿no? Los que estamos en la tierra. Esta festividad está alineada
con un chakra, que es un chakra que si no lo conocen igual y lo pueden investigar. Es un chakra que se llama la estrella del alma. Ujú. Es un chakra superior después de nuestro séptimo chakra. Por lo tanto, quiere decir que es muy espiritual. Esta temporada es muy profunda en cuanto a temas de tipo sensibilidad espiritual y sensibilidad psíquica, ¿sí? Entonces, obviamente hay muchas cosas que se develan, hay muchas cosas que se manifiestan, hay muchos sueños, hay mucha manifestación psíquica alrededor de nosotros. Claro, entre más sensibles somos también, ¿verdad? A poder reconocer como esas energías, ¿no? Además de los cambios tan profundos. Entonces, la reencarnación de hecho habla de la muerte, ¿no? De una muerte física para un renacimiento, posteriormente un renacimiento, una manera en la cual nosotros regresamos a la tierra, simbólicamente cambia nuestra vida de una manera muy drástica. Ujú. Entonces, es una festividad bastante fuerte y es una temporada bastante intensa, sobre todo cuando nos damos cuenta de lo que está pasando. En el caso de Yol, esta festividad tiene que ver con el chakra que se corresponde primer chakra. El primer chakra ustedes ya lo estudiaron. Es el chakra que se conoce como Muladhara, pero tiene que ver con las raíces, tiene que ver con el fundamento. Para que tú puedas renacer, para que tú puedas comenzar en la vida, necesitas tener un objetivo, necesitas tener una meta, necesitas estar consciente de dónde vienes, dónde son tus raíces, de qué te estás alimentando para comenzar con mucha fuerza. Entonces es un tiempo en el cual inclusive conectamos con la parte de nuestro niño interior, con la parte, si se fijan, es la época en que la cristiandad denominó la Navidad, y la Navidad es el natalicio de Jesús, el nacimiento de Jesús. Si eso lo trasladamos a nuestros símbolos paganos, que son mucho antes que el simbolismo cristiano, ese niño es el niño que sabe todo, que sabe la verdad, que sabe que está conectado a su pasado. Hay personas o hay estudios que han hecho que dicen que hasta los 5 años un niño puede recordar sus vidas pasadas y posteriormente empieza a olvidar. Entonces, si equiparamos con esta época del año, es cuando de alguna manera sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde queremos partir, qué es lo que... Es un tiempo en el que la gente hace muchos planes. Empieza a decir, este año que viene, voy a hacer esto, voy a lograr aquello, me voy a inscribir acá, ¿sí? Si se fijan, empieza la gente a planificar, porque es como que empieza la vida, comienza esa semillita, ¿verdad? Poco a poco a idear hacia dónde va. Entonces, es una época muy bonita de festejo, una época muy hermosa de conexión con nuestra esencia. Ujú. Posteriormente viene el Lupercus o viene lo que es Imbol, que también se conoce. Aquí subimos a lo que es el segundo chakra. El segundo chakra también lo acaban de ver, ¿verdad? Ya tuvieron su clase de segundo chakra. Y aquí se fortalece más el niño interior, ¿verdad? Aquí lo que hacemos entonces es comenzar con la purificación, comenzar también con la parte del enraizamiento, pero ya no tanto al nivel del primer chakra, sino que ya empieza más el tema del placer, de los gustos, ¿verdad? Empezamos ya a tener un poquito más de elección en esta parte. Esta época en el paganismo se considera una excelente fecha para iniciaciones, por ejemplo, ¿sí? La parte de Lupercus, porque se habla de que es cuando esa semillita todavía está como muy cubierta, pero está a punto de empezar a germinar, porque justamente la siguiente etapa es cuando comienza la vida, comienza poco a poco a brotar, ¿no? Las flores, las plantas, que es con el comienzo de la primavera. Uh-huh.
A ver, déjenme ver qué me andan escribiendo. ¿Cómo que te vuelves a sentir niño? Claro, pues imagínense, es la época, tan solo en Yura es la época de Santa Claus, de la Befana, de los Reyes Magos. O sea, sí se alimenta mucho como esa parte de nuestro niño interno, ¿no? Pero de bebé. Esta es la etapa bebé y la que sigue es la etapa ya más como de niño, ¿no? Entonces, es como estas dos, como que la primera infancia, como el enraizamiento, como la nutrición, ¿verdad? Tal cual si lo equiparamos como el nacimiento de una alma, tal cual todo ese proceso de que te estás alimentando, cómo te estás fortaleciendo para la vida, tanto mentalmente como físicamente, como espiritualmente, todo eso va a dar posteriormente un resultado cuando comience Ostara. Ostara ya empieza más esta parte de crecimiento. Sale las plantas de la semilla, comienzan a brotar las flores, ¿verdad? Comienza esta parte bien bonita de los primeros brotes de la vida. Todavía no está todo el esplendor, pero comienzan esos brotes. Y en el caso, por ejemplo, de Ostara, se corresponde con los temas que tienen que ver del tercer chakra, que es Manipura. ¿Sí? Entonces aquí se tiene que fortalecer el empoderamiento, se tiene que fortalecer la autoestima, ¿sí? Es una época en el que esas semillitas que apenas están empezando como que a salir, tienen que fortalecerse para que posteriormente puedan convertirse en grandes árboles, grandes plantas, ¿no? Es el ciclo totalmente de la vida, si ustedes se dan cuenta. Nacimiento, desarrollo, crecimiento, ¿no? Declive y posteriormente muerte, ¿sí? Así totalmente va el ciclo, porque ese es el ciclo de la naturaleza y ese es el ciclo que nosotros internamente seguimos también. Desgraciadamente, cuando andamos ya tan perdidos o andamos tan zombies, pues ni siquiera nos damos cuenta de cómo vamos renaciendo, qué cosas van muriendo dentro de nosotros, qué cosas van surgiendo. No sé si ustedes se han dado cuenta y lo han observado, pero esta es una ley de vida. Siempre que va a venir vida, también tiene que venir muerte, porque ambos son parte de la vida. En una familia, cuando van a ser un bebé, alguien va a morir también. Cuando alguien muere, alguien va a nacer, ¿sí? Obsérvenlo en las familias y se van a dar cuenta de cómo es tan marcado. Y son cosas que a veces no nos damos cuenta, pasan totalmente desapercibidas. Ujú. Después viene Beltane, o que se conoce también como el Día de Diana, y este corresponde al cuarto chakra. El cuarto chakra es el puente entre los chakras inferiores y los chakras superiores. Es decir, que este chakra es muy, muy importante para nuestro equilibrio de el enraizamiento y la espiritualidad. ¿Sí? ¿Y qué creen? Pues este chakra está regido por el amor, está regido por la energía que cambia la conciencia, la vida, todo, ¿sí? El cuarto chakra tiene que ver con la unión, se fijan en la Wicca, lo trasladan como la boda, bueno, no es la boda porque se celita, la unión, es la unión sexual del dios y de la diosa, ¿no? Se hacen como una representación de la pasión. Eh, Justamente Beltane y Lita están muy ligados porque ambos tienen una relación en la cual se consolida. Esto no es literal como muchas veces se maneja a veces en algunos grupos, de que forzosamente tiene que ver con un tema de índole sexual. Lo han representado mucho así en el paganismo, pero la realidad es que su significado es más espiritual. Es la unión de la tierra con el cielo, es la unión de la energía femenina y masculina, porque solo cuando unimos estas energías, esto en alquimia se conoce como la boda, ¿sí? La boda alquímica, que no tiene que ver, repito, con algo literal, físico, sino con la fusión de dos energías que son indispensables para crear. La energía femenina es pasiva, esa es más como introspectiva, es más lunar. La energía masculina es activa,
es una energía más solar. Quiere decir que cuando el Sol y la Luna se unen o sucede esta boda alquímica o sucede esta fusión de energías, te conviertes en creador, te conviertes en una persona poderosa, te conviertes en una persona que puede pensar y actuar, que puede llevar a cabo lo que desea y lo que piensa, ¿sí? Estas etapas, si las trasladamos a etapas de desarrollo psicológico, son las que corresponden a la parte de la adolescencia, el desarrollo de la adolescencia y posteriormente la adultez temprana, en el caso de Beltane y Lita o Día de Diana y Lita. Entonces, sigue creciendo el alma, sigue fortaleciéndose, sigue atravesando por las etapas que le permiten madurar para posteriormente llegar a lo que se conoce como su primera cosecha, ¿sí? Una vez que ya fuiste capaz de, de, de nacer, de crecer, de fusionarte con las energías, de comenzar un proceso de maduración, todo eso te va a llevar a un resultado. Ese resultado tú lo vas a ver en las siguientes 3 etapas que corresponden a primera, segunda y tercera cosecha, ¿sí? De hecho, y eso ojalá se acuerden de hacerlo, pero en junio, casi como por el 15 de junio más o menos, antes de que comience el ITA, la gente empieza a experimentar situaciones también muy fuertes, porque cuando se avecina la cosecha, se empieza a ver si lo que realmente sembraste en ti va a dar los resultados precisamente en esa siguiente temporada. Entonces, hay gente que en el tiempo del ITA, por ejemplo, nada menos el ciclo escolar, en julio se terminan normalmente las escuelas, ¿no? Y ya posteriormente tienen su periodo vacacional, ¿no? Que es el periodo del verano. En junio hay muchas personas que se mudan. En la temporada de junio y de julio, muchas veces la gente se muda. O se muda de casa, o se muda de ciudad, o se muda hasta de país. ¿Sí? Lo cual habla de que finalmente llega un momento clave en la vida de las personas en donde se presenta una oportunidad de crecimiento. También pasa inversa. Hay gente que en esa temporada le empieza a ir muy mal. Quiere decir que la cosecha no se avecina tan bien que digamos, ¿verdad? Porque si entonces empezamos a experimentar pérdidas, quiere decir que muy probablemente para cuando llegue la etapa de la tercera cosecha, eso que empezó a perderse termine por completo, ¿sí? Es cosa de que ustedes observen, ¿sí? Entre más observen estos cambios, más se van a dar cuenta cómo se van sintonizando. En el caso, bueno, en Lita es el quinto chakra, para que también lo tengan presente, es el chakra que tiene que ver con la creación también. Y posteriormente tenemos a cornucopia y tenemos a Mabón, que es en el caso de la primera y la segunda cosecha. Estos tienen que ver, por ejemplo, cornucopia con el sexto chakra, también conocido como Agna, y el de Mabon tiene que ver con el séptimo chakra, también conocido como Sahasrara. Entonces, si se fijan, son los 7 primeros chakras y un chakra todavía más superior, que es más espiritual, que es el chakra de la estrella del alma. Si entendemos entonces los significados de cada chakra a nivel psicológico, se van a dar cuenta también cómo la misma rueda del año es un ejercicio psicológico, es un ejercicio en el cual nos sintonizamos para crecer, para cambiar, para madurar. Así de importante y así de fuerte es este trabajo. Y la verdad es que a veces es muy lamentable que solamente se piense en campamentos o que se piensen en fiestas, ¿no? Y se pase desapercibido
que en esos momentos hay energías que nos van a ayudar, que nos van a nutrir, que nos van a fortalecer para la etapa que vamos a entrar. Porque si bien en el caso de Sowen dijéramos que es la etapa más intensa, la realidad es que todas las etapas son fuertes. Todas las etapas representan pequeños cambios y todas las etapas representan desafíos. Entonces, ninguna festividad tendría que ser menospreciada porque todas tienen lo suyo y todas aportan algo a nuestro crecimiento. Y esto es algo que se repite todos los años, todos los años. Entonces, ya cuando te sintonizas con el significado, a veces hay gente que es muy dependiente, por ejemplo, de rituales, pero un ritual, por ejemplo, en el caso de Joel, un ritual es una hermosa cena, por ejemplo, una cena con la familia, una cena en la que disfrutes de la vida, ¿no? Hay muchas cosas muy simbólicas que podemos hacer y que no necesitan ser rituales tan elaborados ni tan aquí, simplemente con que entendamos el significado que tiene cada una de estas fiestas, de alguna manera conectemos con ellas, ¿sí? Sí, me explico, sí se entiende hasta aquí esta parte de la rueda del año. A ver, dice Por Marley mi lado, sí, maestra. ¿Sí? Ok. De todas maneras, mañana les voy a pasar el que les digo, la tablita. Ahorita como se llevaron mi teléfono, no se los puedo pasar, pero se los voy a pasar para que lo tengan. Y rápidamente vamos a mencionar que también no son las únicas fiestas que existen. Estas podrían ser las fiestas, digamos, más importantes o más representativas de lo que es la base espiritual pagana, pero también hay otros ritos que se llaman ritos de paso. Y los ritos de paso tienen que ver con honrar nuestras propias etapas de la vida. Ajá. ¿Cuáles etapas de la vida pueden ser? Un embarazo, el nacimiento de un hijo, una boda, un funeral, ¿sí? Todas las etapas que son importantes cuando una chica, por ejemplo, va a dejar de ser niña para convertirse en mujer, que en la Iglesia Católica es la tradicional 15 años, ¿no? Bueno, y también con los judíos hay una festividad que es para creo que es el Bar Mitzvah, si mal no recuerdo, que es una etapa de cambio en los adolescentes, principalmente creo que es con los varones, ahora sí que concluyen la etapa de ser niños para comenzar a convertirse en hombres. Esa es una etapa importante de cambio. Todas las etapas de cambio que nosotros vivamos se pueden convertir en un rito de paso, ¿sí? Los ritos de paso simplemente son esa manera de honrar. Por ejemplo, cuando una mujer o un hombre también ya va a acercarse a una etapa de su vida en la cual ya va a ser la ancianidad, también es un cambio. Es una forma en cómo nos hacemos conscientes de que todas las etapas de nuestra vida debemos de honrarlas, mirarlas, observarlas, aprender de ellas, agradecer, ¿sí? Esa es la clase de conciencia que promueve el paganismo, ¿sí? Más allá de simplemente festejar, es que entiendan el significado esencial que tienen precisamente estas fiestas. Dice Nora, una pregunta, ¿los nombres son diosas y dioses? Sí, el tema esto se le llama panteón pagano. El tema de los panteones cambia mucho dependiendo del tipo de tradición. Por ejemplo, los asatrus, evidentemente su rueda del año probablemente va a tener más dioses nórdicos, ¿sí? Porque finalmente es una tradición que se toma directamente esa cultura. Entonces hay una cantidad de dioses y de diosas que también son arquetipos psicológicos a los cuales nosotros respondemos. O sea, nuestra mente responde a un aspecto de la divinidad a través de ciertos arquetipos.
Ujú. Y realmente aquí se pone, en la rueda que les mostré, yo les puse algunos representativos, pero pueden haber 100 dioses representativos de una sola festividad, de todas las culturas y de todos los panteones. La realidad es que cuando comenzamos a trabajar con un arquetipo, lo mejor que podemos hacer es trabajar con arquetipos con los que nos sentimos afines. Ya después, dependiendo del rumbo que tome nuestro propio paganismo o la tradición a la que pertenezcamos, bueno, pues a lo mejor ya trabajamos con otros arquetipos. Pero de inicio podemos trabajar con arquetipos con los que nos sintamos cómodos, ¿sí? Hay gente que cuando se comienza a acercar por primera vez al paganismo, lo primero que me preguntan es, ¿y puedo seguir venerando, honrando o creyendo en Jesús y en la Virgen María o en la Virgen de Guadalupe? Pues sí, porque son arquetipos también, ¿sí? Entonces, si tu mente se siente cómoda de momento con esos arquetipos, probablemente esos arquetipos van a cambiar con el tiempo, en la medida que tú vayas creciendo también dentro de la cultura pagana. ¿Sí me explico? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dice, ¿la energía es la misma? ¿Cambia el nombre? Sí, cambia el nombre. A veces hay arquetipos que se corresponden. Por ejemplo, no sé, Mitra, que es un arquetipo más de tipo persa, como de ese tipo de zonas. El significado también se corresponde a Jesús. Entonces, aunque son dos arquetipos aparentemente diferentes, muchas veces cuando se investiga, tienen similitudes o tienen energías que son totalmente afines, ¿no? Entonces, realmente aquí es como los arquetipos son un lenguaje mental, y digo, y las mentes son un mundo total, ¿verdad? Aquí más que nada es con el que resuenes, con el que tú te sientas conectado o conectada y que es con el que de momento tú puedes comenzar a trabajar, ¿sí? Dice, pero la energía no es la misma porque trabajar con la Virgen y con la diosa Hecate, sí, claro, hay otros que no se corresponden. Evidentemente, el arquetipo de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe probablemente se pueden corresponder con otros arquetipos femeninos también. Habría que ver cuáles son los que son más afines a esa personalidad. La diosa Hecate evidentemente es totalmente diferente, es una energía, es un aspecto de hecho de la diosa Diana más aguerrido, ¿no? Y más fuerte. A nosotros, por ejemplo, en el llamado de la diosa, nuestra máxima deidad es Diana. Uh-huh. Y cuando los adeptos por primera vez se empiezan a involucrar al culto de Diana, es un choque totalmente de idea. Porque nosotros como latinos vivimos bajo una idea mucho más machista, ¿no? Que la mujer es sumisa, que la mujer es obediente, que aunque ya está ahorita la liberación femenina y todo eso, de todas maneras todavía como que esa energía sigue muy marcada. Entonces, evidentemente nuestra mente responde más a un arquetipo como de la Virgen, ¿sí? Porque es sumisa, porque llora por los hijos y sufre por los hijos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con el arquetipo de Diana, te cambia el chip, pero sí al 200%, ¿no? Porque aquí es nada de chillar, nada de pedir, nada de, o sea, tú puedes, es un empoderamiento así muy fuerte donde tú eres quien genera sus propios resultados, nada de victimez, nada de sumisa, nada, ¿no? Entonces, a veces ahí sí llega a ser un choque así bien fuerte en el cual los adeptos tienen que estar preparados para un cambio muy fuerte, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? No, no crean que es nada más exclusivo de mujeres. Los hombres también se empoderan. Los hombres también toman esa fuerza de la diosa, pues es una diosa cazadora, no es una diosa que espera que caigan las cosas del cielo, ¿no? Sino que es una diosa
que toma los toros por los cuernos y dice, no, a ver, no, si yo lo quiero, yo lo consigo, yo lo hago y yo veo los medios y así, ¿no? Entonces, sí, cada arquetipo va respondiendo y vamos resonando dependiendo de nuestra mentalidad. Ujú. Entonces dice Eve, yo estoy en ese canal. Espero algún día tenerte ahí. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Pues coméntenme, ¿tienen alguna pregunta de esto? Yo creo que a lo mejor todavía, ahorita ya vimos lo más representativo de la rueda del año. A lo mejor en la siguiente clase que nos toque de paganismo, vemos un poquito más acerca de los ritos de paso para que también tengamos un poquito más de contexto, ¿no? Aunque básicamente los ritos de paso son las etapas de nuestra vida, ¿no? Y que son las etapas que la iglesia cristiana o religiosa o católica, perdón, finalmente tomó del paganismo, hizo su bautismo, su confirmación, sus 15 años, sus bodas, o sea, todas esas fiestas a final de cuentas son ritos de paso del paganismo, ¿no? Nada más que la religión las adoptó y la religión católica y pues las hizo parte de su culto, pero en sí de lo que se trata es de honrar conscientemente y venerar cada etapa de nuestro crecimiento en la vida. ¿Qué les parece? Bien bonito, ¿no? Ay, a mí me encanta. Muy interesante, dice Sinaí. Ok, pues apréndanse muy bien fechas, nombres, eso es bien importante que en temas paganos, pues lo sepan, ¿sí? Yo a los de la cofradía, sí, cuando se van a iniciar les pregunto, todos los nombres porque cómo les cuesta trabajo aprenderse los nombres. Me tienen que decir todos los nombres, me tienen que decir la fecha y me tienen que decir qué significa. Y entonces ya somos paganos, ya estamos entrando en terrenos paganos, ¿ok? Dice, me encanta eso de los calendarios y sus temporadas. Es hermoso. Y cuando eres consciente lo disfrutas muchísimo, como ahorita, que andamos en duelo, que andamos en cambios y que andamos en transformación. Está perfecto. Fluimos y no sufrimos. Simplemente fluimos con el cambio. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Y de todas maneras, si surge alguna duda, ya saben, me preguntan en el grupo y damos continuidad. Les voy a compartir la clase grabada por si necesitan volverla a ver o algo, o tomar notas. Se las comparto en un ratito. Y pues este viernes precisamente nos toca celebrar Sowem, así que la clase del viernes se las voy a dejar grabada. Nos toca tema del despertar. Entonces en estos días se las comparto también para que la tengan y para que la puedan ver y no nos atrasemos con eso. ¿Sale? Bueno, pues pasen una bonita noche, descansen, ¿verdad? Y nos vemos pronto. Gracias, maestra. Chao, chao. Bye, bye.